espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hacer este video. Es para explicar fácil lo difícil, lo que siempre se nos muestra como no, oye, tienes que mirar serio, no te puedes reír, no puedes gozar con el aprendizaje. Aquí vamos a ver que es fácil. ¿Qué vamos a explicar acá? Algo sobre que el tiempo y el espacio son absolutos, el tiempo y espacio sí son absolutos y no relativos. Pero antes de entrar a la cuestión, digamos, del dibujo, vamos a leer una breve descripción, ¿cierto? De qué va esto, es decir, démosle como una introducción, como un inicio. Dice, el UTC, tiempo universal coordinado, es el estándar de tiempo global que se utiliza, voy a ir llevando la conversación con esto, para sincronizar relojes en todo el mundo. Es una combinación del tiempo atómico internacional TAI, que es extremadamente preciso, y las observaciones de la rotación de la Tierra, ajustándose ocasionalmente con segundos intercalares para mantenerse alineado con el tiempo solar. Es el referente para establecer zonas horarias y coordinar actividades a nivel mundial. Bueno, si quieres puedes parar el video y volver a leer esto y luego seguimos. Si no, quiero que desde ya entendamos lo siguiente. ¿Para qué nos sirvió esto? Tú dirás, ¿para qué me leíste esto? ¿Qué quieres que haga con esto? Lo que pasa es que nuestros relojes se coordinan entre, o sea, los que existen, ¿cierto? Pero se coordinan desde su posibilidad. Es decir, por ejemplo, el reloj de mi computador se coordina con los otros relojes. ¿Y cómo hace para coordinarse? ¿O en qué medida, atento a esto, en qué medida es que se coordinan esos otros relojes? Y es que todos los relojes guardan una relación con el UTC, es decir, con ese tiempo universal coordinado, ¿cierto? Esto lo han hecho los científicos para que nosotros tengamos una medida del tiempo global, una medida estándar que nos sirva para poder analizar los diferentes fenómenos de la existencia y que incluso las diferentes zonas horarias, por ejemplo, no es lo mismo la hora de aquí a la hora de España, a la hora de Australia, ¿cierto? Y que incluso esas diferentes zonas horarias siguen enmarcadas, atento a esto, siguen haciendo referencia al UTC. Un ejemplo para entender que siguen haciendo referencia es que todos los relojes en el mundo están corriendo segundo tras segundo, todos de manera conjunta, todos así. Eso lo puede generar el UTC porque son relojes atómicos sincronizados, por decirlo así, en diferentes partes del mundo, en centros de investigación o más bien en laboratorios, y estos los coordinan para que nosotros podamos tener una medida del tiempo global, una medida que nos sirva para medir la existencia, ¿cierto? Y entonces esas diferentes zonas horarias, cuando vamos a hacer los cambios, se ajustan en función de ese UTC. Es decir, hay que hacer ciertos ajustes, ¿cierto? Porque no es lo mismo España cómo está en relación al Sol, cómo se ve en relación al Sol, que cómo está Colombia, que cómo están otros países, y eso le da cierta zona horaria al lugar en el que se está, pero esas diferencias se cambian en función al UTC, ¿cierto? Entonces quiero que entiendas esto, quiero que entiendas que hay un reloj universal que está coordinado y que las diferentes zonas horarias se pueden poner en función a este UTC, y es a partir de este UTC que nosotros podemos tener una medida del tiempo universal. Es decir, por ejemplo, si hay una persona que esté viajando de otros países a otros, sabe que aún así puede contar con una medida del tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo llego a llamar a una persona desde acá que está en España, yo puedo llamarla y contactar de manera directa con ella, ¿cierto? Aunque tenga otra zona horaria, y no quiere decir que ni yo esté en el pasado ni la otra persona esté en el futuro, sino que hay unas zonas horarias diferentes por cómo la Tierra queda en relación al Sol, en esa parte específica, ¿cierto? En ese territorio específico, cómo le da, y esos cambios aún así los podemos entender en función al UTC, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendas? Esto era como una base, pero es una base fácil,
y básica para que veas cómo está operando este reloj universal. Tenemos que tener en cuenta que ese reloj lo hemos hecho, este segundo aspecto, el segundo aspecto que quiero que tengas en cuenta, este reloj lo hemos hecho los seres humanos, la medida del tiempo la hemos hecho los seres humanos, desde la Tierra. Y eso no es, digamos, un problema, no, es el realismo. Nosotros hemos hecho la medida del tiempo desde el planeta Tierra. Y a partir de estar en el planeta Tierra vamos a medir los diferentes fenómenos de la existencia, incluso los diferentes cambios que podamos hallar dentro del mismo planeta, ¿cierto? Entonces, quiero que hayas partido de esa base. Hablamos del UTC y hablamos de que el realismo es que la medida del tiempo la hicimos ¿quiénes? Los seres humanos. Nosotros partiendo desde el planeta Tierra, ¿cierto? Y no por eso se le niega su objetividad o su valor crítico a ese reloj, sino que todo lo contrario, es que sin duda lo hicimos desde la Tierra, o sea, no había como de otras, porque estamos en la Tierra y desde la Tierra creamos esa medición del tiempo. Ahora quiero que entiendas que ya operando este reloj universal, vamos a mirar algo muy interesante. ¿Qué es lo interesante? Y es que un físico llamado Einstein descubre la relatividad general y descubre también la relatividad. ¿Cierto? Ese tipo de análisis cambiaron nuestra concepción con el tiempo, ya que pasamos de una visión absoluta a una visión de relatividad del tiempo y el espacio. Pero lo que yo vengo a señalar en este video es que el señor Einstein cometió un error de interpretación, no su teoría, no, su teoría fue buena y nos permite a nosotros medir los fenómenos de la existencia. Lo que cometió fue un error de interpretación de su teoría porque negó este tiempo absoluto, negó que existe esa medida universal del tiempo. ¿Y cómo lo vamos a ver aquí? De una manera divertida y sencilla. Vamos a suponer que nosotros somos esta persona. Vamos a abrirla. Esta. ¿Cierto? Somos este astronauta y tenemos un reloj en la mano. ¿Cierto? Somos este astronauta. Entonces lo vamos a pasar a este dibujo del universo. Y lo vamos a volver pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estoy en la Tierra, como yo estoy coordinado con ese UTC, mi reloj no muestra diferencia alguna en una situación normal, ¿cierto? Y fuera de eso, mi reloj es normal, mi reloj no es atómico. Entonces ahí está normal. Sin embargo, si yo tuviera un reloj atómico, ¿cierto? Y yo empezara a viajar, por ejemplo, en este caso, digamos, empecemos por el Sol, va a ocurrir una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que este reloj universal, ¿cierto? Esa relación con el UTC va a seguir corriendo, pero como la gravedad en este caso es mayor en el Sol, ese espacio se ha estirado, ¿cierto? Entonces el tiempo de mi reloj va a aparecer como si fuera lento, siendo un reloj atómico que está en relación a ese UTC, a ese reloj universal, a ese reloj global. Va a parecer que mi reloj fuera lento, pero yo sigo siendo la misma persona. Yo simplemente me fui, por ejemplo, en este caso, al Sol. ¿Qué fue lo que cambió? Que mi reloj se va a comportar como si el tiempo fuera lento por la gravedad que hay aquí. Entonces esa diferencia hay que medirla en relación a este tiempo universal, lo que está mostrando que sería algo que podría pasar diferente con la gravedad de aquí, que con la gravedad de aquí. Es decir, cada que yo me voy a otro planeta, ¿cierto? Por esa diferencia en la gravedad yo tengo que medirla y tengo que medir esa diferencia porque como la gravedad, ¿cierto? Como el espacio se ha estirado, eso hace parecer yo estando allá como si todo fuera más lento. Entonces ese parecer se va a ver en el reloj y yo tengo que medir eso que parece y parece porque tengo este reloj universal que al transcurrir normal, al UTC transcurrir normal, cuando yo llegue por ejemplo al Sol voy a notar una diferencia y esa diferencia de cómo esté transcurriendo yo la tengo que medir
en relación a este UTC, a ese tiempo universal. Por eso decimos que el tiempo y el espacio serían absolutos y que en este caso hay unos tiempos y unos espacios relativos, es decir, la situación en la que yo estoy con respecto al tiempo y el espacio, que yo voy a tener que medirlos.